Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos a Israel a Diario, hoy domingo 5 de octubre, 13 del mes de Tishrei en el calendario hebreo. Y no dije un día más porque no lo es, hacemos este encuentro especial a pesar de que es domingo por la gran cantidad de noticias, festividades, celebraciones, para hablar de un solo tema cuando llevamos 730 días de guerra y solo esperamos que sean los últimos, que pueda terminarse lo antes posible esta nefasta cuenta y que muy pronto ya no tengamos que decir que todavía hay 48 rehenes en el infierno de Hamás en la Franja de Gaza. La primera información que no está en los diarios de hoy me confirma que todavía no podemos dejar de contar días de guerra. Cientos de miles de israelíes entraron en los refugios esta mañana, 3 minutos antes de las 5, debido al lanzamiento de un misil de los hutíes desde Yemen que activó las sirenas. Allí lo vemos en el centro del país e incluso en la región del Mar Muerto. El ejército informó que fue interceptado un misil y Maguen David Adom, el servicio de emergencias, la estrella de David Roja, informó que no hubo víctimas ni reportes sobre impactos. En el aeropuerto Ben Gurión, como sucede cada vez que los hutíes lanzan drones o misiles, se decretó el cese temporal de operaciones. Fue muy breve, pero vuelos de la aerolínea Ethiopian Airlines sufrieron breves retrasos. Y ahora sí, vamos a ver qué nos dicen los diarios y otros medios hoy aquí en Israel. El diario Maariv abre su edición con una imagen de la multitudinaria manifestación de ayer por la liberación de los secuestrados y también allí vemos a Donald Trump y Benjamin Netanyahu. El titular es Días de Esperanza. La bajada dice: Hamás transmitió su respuesta a la propuesta estadounidense que, como recordamos, la semana pasada la presentaron el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu en la Casa Blanca, y Hamás dijo que está dispuesto a liberar rehenes, pero exige negociaciones sobre puntos esenciales del acuerdo. Trump se apresuró a anunciar que Hamás aceptó la propuesta, que se terminó la guerra y ordenó a Israel cesar de inmediato los ataques en Gaza. Al mismo tiempo le comunicó a Hamás: no aceptaré que intenten ganar tiempo, ganar desde el punto de vista de Hamás, por supuesto. El primer ministro dio la orden y el ejército israelí pasó a realizar solamente actividad defensiva, dice el diario, y agrega que mañana se realizará en el Cairo una gran cumbre con el objeto de convenir la primera parte del acuerdo. La bajada finaliza con una cita del primer ministro Netanyahu: espero poder comunicar el regreso de los secuestrados durante la festividad de Sukkot, que comienza al anochecer de mañana. En esta frase de Netanyahu, así entre comillas, es precisamente el titular de hoy en la primera plana del diario Israel Hayom, también con una imagen de la gran manifestación de anoche. Y el diario Yediot Aharonot muestra cuál es la situación hasta ahora: consenso y disenso entre Israel y Hamás en el marco del acuerdo propuesto por Trump. Para decirlo más sencillamente, ¿en qué están de acuerdo y en qué no? Veamos. Los puntos que se acordaron a la derecha, según nosotros miramos la pantalla, allí en color celeste: declaración de fin de la guerra, liberación de todos los rehenes a cambio de presos palestinos, aumento del ingreso de ayuda humanitaria, retirada inicial de las fuerzas de defensa de Israel a las líneas que se establezcan, y enseguida vamos a hablar también de esto, y que las dos partes acepten. Los puntos del acuerdo sobre los que hay disenso, y los vemos allí en color rojo: Hamás dice que acepta el desarme, pero no acepta deshacerse de sus armas defensivas. Además dice que cuando la autoridad palestina
o un grupo de tecnócratas palestinos asuman el gobierno, será a ellos a quienes les entreguen sus armas. Hay diferencias, como vimos, sobre la retirada de las fuerzas de defensa de Israel y el ingreso de tropas multinacionales, y Hamás se niega a aceptar un gobierno que no sea exclusivamente palestino, según dicen, ningún sistema con intervención internacional o comisión de paz, y mucho menos intervención de personalidades como el ex primer ministro británico Tony Blair. Según Hamás, tanto el tema del desarme como el del gobierno de la franja el día después son cuestiones que deben resolverse en el marco de un diálogo interno palestino, dicho esto entre comillas. Y hay más que detalla en este artículo de hoy el diario Israel Hayom. Aquí lo vemos, el acuerdo habla de liberación inmediata de rehenes, de los rehenes, pero en su respuesta Hamás dijo que la liberación de los secuestrados dependerá de la retirada de las fuerzas de defensa de Israel y de las condiciones en el terreno. Hamás alega que no podrá organizar la liberación de todos los rehenes en 72 horas, mucho menos esta misma semana, ya que, según dicen, perdió el contacto con algunos de los grupos que retienen a algunos de los secuestrados y la mayor dificultad estaría, según argumenta Hamás, en poder encontrar los restos de los rehenes que ya no están con vida. Todo ello, según Hamás, abro comillas, por culpa de los bombardeos masivos de Israel. Sin embargo, factores israelíes de alto rango aseguran que Hamás sabe perfectamente dónde están todos los rehenes y solo intenta manipular, ganar tiempo e imponer más condiciones mientras se sigue fortaleciendo y reorganizando en el terreno. De entrada, otro punto, Trump dijo que su propuesta no estaba sujeta a debate, solo detalles técnicos, pero no cuestiones fundamentales. Sin embargo, jamás no la aceptó tal cual como Trump la anunció y la publicó, y ahora todo parece sujeto a debate. En Israel, muchos medios describieron la respuesta de Hamás como un sí pero. Sin embargo, hay quienes dicen, y son entendidos y expertos analistas en la materia, que se trata de una trampa redactada y manipulada detrás de bambalinas, nada menos que por Qatar. Entonces, ¿qué sucederá a partir de ahora? Así lo explicaba anoche el primer ministro Benjamin Netanyahu. בשלב הראשון, החמאס ישחרר את כל חטופינו וכוחות צה"ל ייפרסו מחדש באופן שצה"ל ימשיך להחזיק בכל השטחים השולטים בעומק הרצועה. En la primera etapa, Hamás liberará a todos nuestros rehenes y las fuerzas de Tzahal se redistribuirán de forma que éstas se mantengan en todas las áreas que controlan en la franja. En la segunda fase, Hamás será desarmado y la franja será desmilitarizada. Esto se hará por medios diplomáticos, según el plan de Trump, o por medios militares, o sea, por nuestra parte. El primer ministro dijo también que le dio instrucciones al equipo negociador liderado por el ministro de Asuntos de Inteligencia, Ron Dermer, para que vayan a El Cairo a ultimar los detalles técnicos de la liberación de los rehenes. Abro comillas, nuestra intención y la de nuestros amigos estadounidenses es limitar esta negociación a solo unos días, decía Netanyahu. Y escucharon ya al presidente Trump, lo dijo claramente, no toleraremos tácticas dilatorias, retrasos ni evasivas por parte de Hamás. Según informó esta mañana Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, las negociaciones entre Israel y Hamás comenzarán mañana en Egipto con la delegación israelí y la participación del enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, y del yerno y ex asesor del presidente Trump, Jared Kushner.
que, según dicen también en varios medios, es una persona más atenta a los detalles, mucho más que el presidente Trump, por supuesto. Y según fuentes israelíes citadas por Galei Tzahal, la delegación va a discutir detalles sobre la liberación de los secuestrados y de los presos palestinos que Israel tiene que liberar a cambio, pero no va a entrar en discusiones sobre las etapas de la retirada de Tzahal, el desarme de Hamás y otros aspectos del acuerdo. La fuente también dijo que Hamás intentará ampliar el área de retirada de las fuerzas de defensa de Israel ya desde la primera etapa. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó anoche en su plataforma Truth Social que Israel ya acordó una línea de retirada inicial en Gaza y que los mediadores ya le mostraron este mapa a los representantes de Hamás. Enseguida lo vamos a ver más de cerca. En el mensaje, Trump dijo: cuando Hamás lo confirme, el alto el fuego entrará en vigor inmediatamente, escrito así todo en mayúscula. Comenzará el intercambio de rehenes y presos y crearemos las condiciones para la siguiente fase de la retirada que nos acercará al fin de esta catástrofe de 3.000 años. Gracias por su atención a este asunto y estén atentos, escribió Donald Trump. La línea de retirada inicial, según el mapa de Trump, incluye aproximadamente el mismo territorio que Israel ocupaba antes de comenzar la operación, la ofensiva en la ciudad de Gaza, en la zona central de la franja, que comenzó el mes pasado, la operación Merkavot Gidon 2. En ese momento, las fuerzas de defensa de Israel controlaban alrededor del 70% de la franja. Allí lo vemos más de cerca, como dije. El mapa que presentó anoche Trump es similar a la línea de retirada inicial dibujada en amarillo en un mapa ya publicado hace más de una semana como parte del plan de 20 puntos del presidente Donald Trump. El nuevo mapa es más detallado y muestra claramente que Rafah permanece bajo control israelí, como así también el eje Filadelfia en la frontera de la Franja de Gaza con Egipto. En el norte de la franja, el mapa incluye explícitamente Beit Hanun dentro de la zona que va a permanecer bajo control israelí. Trump enfatizó que se trata de una retirada inicial, primera etapa, y que su intención es que su plan de 20 puntos incluya una retirada gradual de las fuerzas de defensa de Israel de Gaza. Después de esta retirada inicial para permitir la liberación de los rehenes, y lo dijo explícitamente, en este momento es algo muy peligroso, decía, después de eso, Israel transferirá gradualmente el control de más territorios a una fuerza internacional árabe musulmana que se va a establecer y para garantizar, entre otras cosas, la desmilitarización de la franja. Siguiente imagen. Este artículo del diario Israel Hayom de hoy tiene un título más que cierto e ilustrativo. Dice: en Medio Oriente nada está terminado hasta que está terminado. Nada está cerrado. Shum davar lo sagur ad sheu sagur. Nada está cerrado hasta que está cerrado. A pesar del cauto optimismo y la renovada esperanza de que quizás estamos viviendo el comienzo del fin de la guerra y que quizás en algunos días los rehenes vuelvan a casa, justo cuando se cumplan 2 años de la masacre del 7 de octubre, a pesar de todo eso, la situación es extremadamente sensible y delicada. En primer lugar, y todo esto lo explicaban en distintos medios y diferentes analistas en las últimas horas. En primer lugar, y por sobre todas las cosas, porque estamos frente a una organización terrorista que ya nos mostró de qué es capaz
y se lo mostró también al mundo, que por el momento no parece del todo haberse dado por enterado. Ya mostró hasta dónde llega su crueldad, pero también el cinismo, sus artimañas y astucia. Por tanto, cabe la posibilidad de que Hamás intente algún ataque contra las tropas israelíes y sobre todo el secuestro de un soldado o más de uno, que es algo que en realidad no ha dejado de intentar en ningún momento. Un acto que no le deje a Israel más alternativa que responder, algo que Israel no pueda pasar por alto y que todo el proceso de negociación se vea así frustrado. También existe lamentablemente otra posibilidad, que es el error de cálculo, una complicación que tenga que ver con un error de cálculo o un accidente que suelen suceder en las guerras, por ejemplo, que las tropas israelíes respondan a una provocación de Hamás en el terreno y se produzcan gran cantidad de bajas civiles palestinas como consecuencia de ello, o, como decía, un accidente como un disparo no intencional, incluso de un tanque, algo que sin duda podría frenar todo el proceso. Y este informe del diario estadounidense The Wall Street Journal revela hoy otro potencial obstáculo para que este acuerdo realmente se concrete. El diario cita fuentes de los países mediadores familiarizadas con los detalles que dijeron que la principal razón por la cual Hamás dio una respuesta ambigua a la propuesta de Trump es que no ha llegado a un acuerdo interno sobre los dos puntos centrales del plan estadounidense, el desarme de la organización y las condiciones para la liberación de los rehenes. Recordemos que Trump les puso una fecha límite, los presionó, los amenazó y entonces jamás dio esta respuesta que, según este diario, fue ambigua por esta razón. Fuentes de los países mediadores le dijeron al Wall Street Journal que funcionarios de alto rango de Hamás fuera de Gaza, incluido el principal mediador de la organización, Khalil al-Haya, que allí lo vemos y que apareció hace unas horas después del ataque israelí en Doha, del que era el principal objetivo, decía que al-Haya, tanto él como otros líderes de Hamás fuera de Gaza, apoyan la aceptación de la propuesta de Trump a pesar de que tienen algunas reservas. Sin embargo, las fuentes dijeron que tienen una influencia limitada sobre los comandantes del ala militar que están dentro de la Franja de Gaza y se oponen al acuerdo. Izzedin al-Haddad, considerado el último comandante de Hamás en la Franja de Gaza, después de la eliminación de Yihya Sinwar y Muhammad Deif, decía: Izzedin al-Haddad es quien exige que Hamás no entregue todas las armas, sino que puedan conservar las armas ligeras, como los rifles, por ejemplo, porque las considera armas defensivas. Otra razón por la cual Hamás tiende a rechazar el acuerdo es el temor a la anarquía. Durante la guerra, la organización terrorista, que perdió a muchos de sus miembros, reclutó a muchísimos gazatíes jóvenes, muy jóvenes, muchos de ellos casi sin entrenamiento, en un intento de aumentar y reforzar sus filas. Los comandantes militares de la franja temen que, si la organización terrorista acepta la oferta, el acuerdo de Trump, los reclutas desobedezcan sus órdenes y no depongan las armas. Además, el control israelí de casi toda la Franja de Gaza ha dificultado la comunicación y la coordinación de operaciones dentro de Hamás, y para adaptarse a esta nueva situación, Hamás transfirió el mando a unidades más pequeñas que ahora operan de forma independiente y toman sus propias decisiones acerca de cómo y cuándo atacar a las tropas israelíes. El control de al-Haddad sobre estas unidades ahora es limitado. Y además,
Los mediadores advirtieron que si los líderes de Hamás aceptan el plan de Trump, habrá terroristas en sus filas que podrían desertar y pasarse a otros grupos, como por ejemplo muchos de ellos que ya amenazaron con que se irían a la Yihad Islámica o al Frente de Liberación Palestina. Ya dijimos que, lo habíamos comentado la semana pasada, que estas organizaciones ya anunciaron abiertamente que están en contra del acuerdo que propone Trump y además la coordinación entre estos grupos y Hamás, según The Wall Street Journal, ha colapsado en gran medida, lo cual pone en duda, dicen, que Hamás pueda por sí solo detener los combates. Hasta aquí nuestro encuentro especial de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros. Una vez más, los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, difundirlo, recomendarlo si les parece y a suscribirse. Seguimos creciendo y por eso les agradezco muchísimo. Y también a todos aquellos que ya se unieron al grupo de amigos de Israel a Diario. Están todos invitados haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente. Que tengamos buenas noticias. Shalom.